Muy bien, por favor abran sus Biblias en la carta de Judas, en su único capítulo. Judas, a partir del versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bien, creo que con esos 3 versículos podemos hablar brevemente sobre uno de los aspectos que va a ser transversal a toda nuestra enseñanza de esta asignatura en particular. Es decir, vemos que Judas empieza con una advertencia acerca de la común salvación y hace un llamado enérgico a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y creo que todas las asignaturas tendrán un componente apologético, es decir, un componente de defensa del Evangelio y que no podemos simplemente ignorarlo. La teología siempre nos va a permitir defender la fe que nos ha sido dada por el Señor. Y ese es uno de los propósitos por la cual estudiamos teología, y es uno de los propósitos, creo que particularmente por el cual estudiamos esta materia, que aunque tenga por nombre teología contemporánea, bien podría calificarse dentro de la apologética. Dentro de la apologética, ya más desde las perspectivas más filosóficas como tal. Pero quiero regresar al texto bíblico, porque nótese que este llamado que hace el Señor a defender la fe es un llamado continuo, no es un llamado que se limite únicamente a una época particular, digamos al primer siglo o posteriormente en la Reforma o la época puritana o ahora, sino que ha sido una constante, porque como lo decía esta mañana, los enemigos de la fe no se han quedado nunca tranquilos, sino que continuamente han estado atacando la fe. Pero más allá del llamado que hace el Señor en su palabra para que contendamos por ella, y dice ardientemente, es decir, con toda la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que el Dios nos dé, más allá de eso, hace la advertencia sobre el carácter de los hombres que atacan la fe. Y esto va a ser común a todos los hombres que atacan la fe. Por ejemplo, dice en versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los que han entrado encubiertamente. Nótese que no es un ataque frontal, sino que es un ataque donde primero se posesionan dentro de las congregaciones locales para posteriormente hacer todo el daño que se deba hacer y afectando la doctrina, afectando la iglesia como tal, haciendo tantas cosas que terminan por destruir la verdadera fe. Miren, creo que el siglo XX, el siglo pasado, se caracterizó por la destrucción a manos del liberalismo teológico de no sé cuántas congregaciones en los Estados Unidos de América y también acá en América Latina. En particular en mi ciudad donde vivo, recuerdo el caso de una pequeña congregación que era una congregación que iba bien y diría yo que iba camino a reformarse
de manera bien, iban gradualmente asumiendo algunas posturas teológicas. El pastor tomó la molestia, o se tomó la molestia, de ser cuidadoso en la enseñanza para tal vez no perder tanta gente en ese cambio doctrinal que había en ese momento. Y llegó un liberal teológico y empezó a negar desde la inspiración de las Escrituras hasta cualquier cantidad de cosas dentro de la doctrina como tal, y el resultado no pudo ser peor. Creo que en menos de un año, de las personas que tenían no quedaban muchas. ¿Y a qué atribuyo yo el fracaso en ese momento de esta congregación? A la incapacidad de defender la fe. Creo que los que estamos llamados al ministerio, los que ya somos ministros, creo que nos toca estar encima de los libros y de la actualidad y de saber qué está ocurriendo. Y ustedes que están llamados, los que están llamados al ministerio cristiano de aquí, que creo que son muchos, tienen la obligación de defender la grey del Señor. Y la figura que usa el Señor para el que administra, para el que cuida la grey, es una figura bien interesante, porque es la figura de pastor. Y el pastor, usted sabe que en la época de la revelación bíblica, por lo general era eso, un hombre que cuidaba ovejas, que cuidaba animales, protegiendo aún con su vida esos animalitos. La figura para nosotros no puede ser más oportuna en el día de hoy. Solo que los lobos no son malolientes y con dientes afilados que los muestren, sino que son estos lobos que entran encubiertamente, muy bien disfrazados y siempre trayendo una sonrisa con ellos y mostrándose como personas amables y amorosas, pero cuya doctrina es veneno del más destructivo que nosotros podamos imaginar. Ellos entran encubiertamente. Lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y mire cómo los definen: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las características que vamos a encontrar no solo en la teología contemporánea, llámese teología liberal, teología neoliberal, teología neortodoxa o teologías radicales, es el hecho de que siempre van a estar negando a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto es una realidad en todos ellos. Sí, creemos en Cristo, pero hay que buscar cuál es el Cristo de la historia. Hay que buscar qué es lo que verdaderamente se dice sobre Cristo. Hay que quitar todo eso de arriba. Siempre vamos a encontrarnos con ese matiz de subjetivismo que termina destruyendo por entero la fe. Porque si Cristo no es quien la Biblia dice que es, la fe termina destruida. Termina totalmente destrozada. Y creo que nosotros estamos llamados a proteger el alma de los que el Señor ha puesto en nuestras manos, predicando a Cristo, enseñando a Cristo. Y por eso tenemos que saber de muchas maneras temas como estos que son tan complejos. Ya en el último versículo dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y ahí habla de incredulidad, que es uno de los puntos principales a tener en cuenta en medio de esta clase. Estamos enfrentando a personas incrédulas, cuyo razonamiento siempre apunta a defender su incredulidad, a creer en Dios a su manera. Esa expresión sí la hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Yo creo en Dios a mi manera. Pues a la manera tuya te condenas, porque nos toca creer en Dios es a la manera de Dios. Eso es lo que necesitamos tener claro en esta tarde. Ahora bien, hemos estado hablando sobre la base epistemológica de la teología contemporánea o del liberalismo teológico. Y no podemos dejar pasar por alto tal vez uno de los movimientos más fuertes dentro de esto, que es el idealismo. El idealismo era la filosofía según la cual la realidad no está en el reino físico, sino en la mente.
La realidad no está en el reino físico, sino en la mente. Detrás de toda la realidad que está la mente divina que mueve el mundo hacia el bien. En la antigüedad, Platón había planteado algo similar, el mundo de las ideas, ¿se acuerdan? Eso no es lo que ves, lo verdaderamente importante está en el mundo de las ideas, está más allá de todas las cosas. El idealismo es un poco de eso, trata de mostrarnos esa cara de lo que apreciamos no es real. Kant se refiere a su propia filosofía, Kant es tal vez de los idealistas junto con Hegel el más importante de los que podemos reseñar, de los filósofos que hablaban sobre el idealismo. Y Kant habla de sí mismo como un idealista trascendental. Y en este sentido el idealismo consiste en la afirmación de que el espacio y el tiempo no tienen existencia independientemente de la subjetividad humana, de la que son formas puras a priori de la sensibilidad. Para ellos no existe el tiempo y el espacio, y no están hablando de la teoría de la relatividad de Einstein, no, están hablando simplemente de una presuposición filosófica como tal. Ahora, cuando hablamos también de idealismo, le decía que tenemos que también apuntar a Hegel, quien al postular la unidad especulativa de los opuestos, finito, infinito, objeto, sujeto, como estructura dialéctica de lo absoluto, niega los dos estados, es decir, niega cualquier posibilidad de una realidad concreta en ese sentido. Por ejemplo, Hegel es quien primero formula la tesis, antítesis y posteriormente una síntesis, cuando lo correcto sería pensar en una tesis, antítesis y una conclusión. Pero con ese tipo de pensamiento nos vamos a dar cuenta cómo se afecta todo el pensamiento y cómo se afecta la historia en sí misma. En fin, él niega la realidad independiente a lo infinito, al objeto que estando destinado a devenir otro, no puede gozar de existencia autónoma como tal, lo que conlleva aceptar su idealidad en cuanto a mero momento en desarrollo de lo absoluto. Ahora bien, hablemos entonces de cada uno de estos dos hombres, pero por separado. Inicialmente hablemos de Immanuel Kant, 1724 a 1804. Kant pasó toda su vida en Prusia Oriental, mayormente en la ciudad de Königsberg. Y hay varias cosas que nos sorprenden de esto. El provincialismo de su propia vida hace aún más sorprendente el alcance universal de su obra. Kant bebió de fuentes muy diversas procedentes de toda Europa, inclusive de las obras filosóficas de Comte, de quien hablamos esta mañana. Leibniz bebió de la física de Newton, y en cuanto a la religiosidad era pietista. ¿Algunos recuerdan quiénes eran los pietistas? No todos, que me abruman. ¿Quiénes eran los pietistas? Los pietistas, ellos eran cristianos, pero decían que no había necesidad de ir a la iglesia, no había necesidad de orar tanto. Hacía un énfasis en la piedad y no tanto en la ortodoxia. Sí, no es tanto en la doctrina, en la declaración doctrinal, sino más bien eran muy prácticos, entre comillas, porque no podemos negar que la ortodoxia tiene un elemento práctico que es inseparable de la revelación. Pero entonces los pietistas hacían un énfasis en eso, en la práctica, y aparecen en Alemania como tal. Posteriormente llegarían a toda Europa. Del pietismo, y tampoco podemos ser injustos y decir que el pietismo fue un movimiento malvado como tal, no, era un movimiento cristiano.
Y Kant fue formado dentro de la religiosidad pietista. Y considero que desde la perspectiva religiosa se debe circunscribir la obra de Kant allí, desde la perspectiva religiosa, no simplemente desde su filosofía. Podríamos decir que Kant es un producto del idealismo o tal vez el origen de él. Su sincretismo es notable. Cuando hablo de sincretismo es mezcla de muchas ideas, de muchas escuelas, de muchas filosofías. En su obra, que como bien lo notaron algunos de sus seguidores, construyó una epistemología que unía elementos marcadamente racionalistas con una forma de empirismo. Es decir, las ideas innatas sí están allí, pero necesita también el empirismo, es decir, la experiencia para poder adquirir el conocimiento, para tener una base epistemológica adecuada según él. Al igual que muchos de sus contemporáneos, Kant recibió inicialmente el influjo del racionalismo de Descartes y Leibniz, pero como él mismo diría más tarde, fue Hume quien lo despertó de su sueño dogmático. Recuerden, él pensaba que podía conocer todo por la razón, esa era la herencia cartesiana que había recibido, pero posteriormente dice, cuando entiende que no, el empirismo lo lleva en otra dirección. Entonces aquí se forma la duda, ¿qué hacer en este momento? ¿Cómo construir una filosofía, una epistemología en este caso coherente? Pues bien, él no podía aceptar el escepticismo al cual había llegado Hume, que decía que ningún conocimiento era posible, ni siquiera por la perspectiva empírica. Por otra parte, concordaba con Hume que la experiencia no puede conocer la causalidad ni la sustancia. Lo que es más, pronto descubrió que estos eran los únicos elementos del conocimiento de los que la experiencia no podía rendir cuentas. Procedió entonces a hacer una lista de todos estos elementos y a buscar una experiencia de su existencia. El resultado, su gran obra, Crítica a la razón pura, en 1781 fue escrito. En realidad, nosotros podríamos decir que Kant, desde el punto de vista general de la teoría del conocimiento, Kant fue un intento por superar el escepticismo de Hume, y ciertamente la base del conocimiento debía buscarse en las impresiones sensibles, pero estas a su vez tenían que estar necesariamente sujetas a ciertas condiciones. No era la experiencia por la experiencia, sino que tenía que tener algo que pudiera revisar esa experiencia para validar si era verdad o no. Entonces, frente a la especulación metafísica racionalista, el conocimiento kantiano partía del principio de que todo conocimiento arranca de la experiencia, pero evitando los riesgos del empirismo radical. Añadía que no todo lo que hay en el conocimiento proviene de esta. Ambos elementos, lo que es dado por la experiencia a posteriori y lo que es puesto por el sujeto a priori, son esenciales. Es decir, para Kant eran tan esencial las ideas innatas de la razón como la experiencia que se adquieren a través de los sentidos. Las dos, digamos que él crea un método que va a la mitad de ambos, o que toma elementos de ambos para poder darle validez. De este modo puede afirmarse con Kant que los pensamientos sin contenidos están vacíos, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Voy a repetir esta frase porque es bien interesante y seguramente usted se la va a encontrar en otro momento. Los pensamientos sin contenido están vacíos, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Bajo esta premisa, para Kant y todos los que abrazaron tales postulados, conocer a Dios era del todo imposible, ya que el individuo creado se empieza a cuestionar su mismo origen o la fuente de su origen, debido a que no se percibe como efecto ni se relaciona con una causa. Habíamos hablado esta mañana que los niños pensaban ¿cómo? ¿Cuál era la pregunta que se formulan los niños? ¿De dónde vine? Y la pregunta que le hacen después a los maestros, ¿de dónde viene Dios? Pero bajo esta premisa, el hombre no se pregunta, el individuo creado se cuestiona su origen.
Y dice, y no dice de dónde vine, sino que queda en el sinsentido la pregunta. Porque no puede saber su origen, porque ya no está amarrado al principio de causa y efecto. ¿A dónde conduce ese pensamiento? A una forma de sinsentido, a un nihilismo, porque el hombre existe sin propósito en el mundo. Ahora, eso no se va a ver reflejado inmediatamente en el pensamiento de Kant y sus seguidores, sino que eso lo vamos a encontrar años después en el pensamiento de Nietzsche y en filosofías todavía más radicales que apuntan hacia esa dirección. Sí, y alguien podrá decir, profesor, pastor, pero eso no va a tener impacto en la sociedad como tal, ni en la religión, porque la religión y la fe como tal siempre tienen un sentido para vivir y le dan al hombre un propósito. Yo les diría que no. Socialmente el impacto de eso se ve hasta en la música. Y ni siquiera estamos hablando de música tan grotesca como el reggaetón o los ritmos que suenan ahora, sino en el mismo rock. Por ejemplo, Kurt Cobain cantando el sinsentido, cantándole al sinsentido, como la vida no vale nada, y él juega un nihilista consecuente porque tomó una escopeta y se voló la cabeza. Eso es un nihilista consecuente. Los demás son nihilistas inconsecuentes, porque odian la vida y aman vivir. Y no es un oxímoron, es una realidad. Aman vivir, pero no se atreven a matarse. Pero es lo que hacen hoy en día. Entonces, el hombre puede naufragar en esta línea de pensamiento. Volviendo a Kant, argumentó que el concepto individual que se tenga de Dios proviene de la razón. Por lo tanto, atacó las pruebas a favor de la existencia de Dios, negando su validez. De acuerdo con Kant, el conocimiento no puede existir sin la experiencia demostrable por pruebas. Aquí combina Kant el racionalismo, la confianza en la razón humana, y el empirismo, probar las cosas desde el método científico. Kant, por ese énfasis innovador, puede llamarse el fundador teórico del liberalismo religioso. Voy a anotarlo porque esto es pregunta de quiz. Siempre asocien a Kant con el fundador teórico del liberalismo. Repito, Kant, por este énfasis innovador, puede llamarse el fundador teórico del liberalismo religioso. Ahora he hablado sobre la negación que hace Kant de los argumentos sobre la existencia de Dios. Algunos de ustedes, o creo que la mayoría de los que están aquí, todavía no han visto Teología Propia, ¿cierto? Sí la vieron, perfecto. ¿Cuáles son los argumentos sobre la argumentos racionales que tratan de probar la existencia de Dios? ¿Cuál es el primero? ¿El ontológico a qué se refiere? ¿Cómo? Sí, muy bien. Ese tiene que ver con el ser propiamente de ello, porque habla de ontología, ¿cierto? ¿Y cuál es el argumento cosmológico? El argumento, pero todos son de causa y efecto. Y aquí es donde quería llegar. El cosmológico es igual, el teleológico, que habla sobre el orden, va en esa misma dirección. Hay orden en todo el universo, por lo tanto existe un ser que da orden a todo el universo. Entonces ese es el teleológico. Y el argumento histórico también nos habla de causa y efecto, y en ese sentido Kant los niega a todos. ¿Por qué? Porque dice, no se pueden probar empíricamente. Y es donde todo el mundo hace. No. Y aquí es donde los apologetas presuposicionalistas, es decir, lo que hacemos una defensa de la fe desde la Biblia, presuponiendo que Dios es el creador de todas las cosas y que lo que dice la palabra de Dios es verdad, triunfamos sobre los apologetas evidencialistas.
porque nosotros no necesitamos de ese tipo de pruebas para demostrar la existencia de Dios. La creemos por algo más allá de lo que vemos en el plano de existencia nuestro, lo creemos por revelación. Entonces, Kant puso en aprietos a todos los que defendían este tipo de argumentos porque les desarma el argumento causal, el de causa y efecto. Entonces, eso lo podemos ver en toda la filosofía kantiana. Ahora, a pesar del alto estándar de vida moral de Kant, su incredulidad era manifiesta en la hostilidad hacia la palabra de Dios. Kant no aceptaba la palabra de Dios, no creía que fuera la palabra inspirada y en consecuencia tampoco aceptaba al Señor Jesucristo, al que consideraba solamente como un maestro de ética. Lo leímos ahora en la carta a Judas, la carta de Judas, y lo hemos visto en todo el pensamiento de los teólogos contemporáneos, en este caso de filósofos contemporáneos. Todavía no hemos empezado a mirar los teólogos contemporáneos, pero en todos estos filósofos nos damos cuenta que hay una constante, y es la negación de Cristo como Señor y Dios. La negación de la palabra de Dios, y eso lo vamos a encontrar también en todo el resto de nuestro material que vayamos desarrollando. Bien, en Kant, la idea de Dios, así como también la idea de la inmortalidad del alma, no es pues condición de la ley moral, sino que es condición de una voluntad determinada por esa ley, es condición del mismo uso práctico de la razón pura. Explico esto. Es decir, para este pensador era posible la existencia de la ética sin la base espiritual de un ser totalmente santo y además personal, que fuera en sí mismo el fundamento objetivo de todo el sistema moral de la humanidad. Es decir, nosotros como creyentes, y aún aquellos que no lo son, que están ahí en la sociedad, creen en una ética que se basa en unos valores absolutos, creen en ese no matarás, porque de alguna manera el corazón también les testifica que matar es malo, sin que los no creyentes signifique que tengan la ley escrita en el alma. Pero Kant decía, no se necesita creer en un ser trascendente en un ser que haya dado la ley para nosotros pensar que matar es malo. No, matar es malo y ya. Pero ¿cuál es la norma cuál es el ser que dice que matar es malo? No sé si se ve lo paradójico del asunto en todo esto. Hay una película que se llama algo así como El Señor de los Tiempos, que es una película en donde él viaja hacia el futuro y se encuentra exactamente esta ética relativista en medio de la sociedad. Y alguno podrá pensar que no ha impactado tanto en la actualidad, pero ha impactado una barbaridad. Se mata a un bebé de 7 meses de gestación en el vientre materno y salen a protestar porque están acosándolos en vez de arrepentirse de su pecado. Cosas como esa que estamos viendo hoy en día, o la relatividad moral entre no condenar a un asesino porque asesina por razones políticas. No tiene ningún sentido. O sea, se han perdido los absolutos como tal y se entra en una serie de consideraciones que no tienen validez para nada. Ese es el peligro de no tener la moral vinculada al Dios Todopoderoso, que es el dador de la ley. Y el que presenta y el que entrega la ley al ser humano para que pueda vivir bajo la tutela de la ley. Ahora, Kant consideraba también que la razón especulativa exige poner como fundamento de toda posibilidad la existencia de un ser realísimo, para así poder establecer que lo meramente posible es real y efectivo. Y tal es el sentido de la prueba cartesiana de la existencia de Dios. Sin embargo, se trata de una exigencia subjetiva de la razón a la que no puede otorgársele valor objetivo, porque eso significaría confundir exigencia con evidencia. Descartes decía, y ustedes lo conocen en el argumento
argumento, creo que es el cosmológico, que si yo puedo imaginarme un ser absolutamente perfecto, es porque ese ser existe. Ese ser existe. Y porque de no ser así, yo no podría imaginarme un ser absolutamente perfecto. Creo que era el postulado cartesiano en este sentido. Kant decía, no. El hecho de que tú te lo imagines y crees la necesidad, eso no le da carácter de objetividad a tal argumento. No significa que deba ser así. Pues ante eso, digamos que eso es una lucha de visiones filosóficas. ¿Nosotros estamos convencidos simplemente por la razón de que Dios existe? No, ¿verdad? ¿Estamos convencidos por la prueba empírica, es decir, o porque lo percibimos? No, estamos convencidos porque Dios nos convenció. ¿Y cómo nos convenció? Pues viniendo Él a nuestro encuentro. ¿Y cómo vino a nuestro encuentro? Pues la palabra de Dios nos fue predicada y el Espíritu Santo de Dios aplicó la salvación en nuestras almas y por esa razón creímos. De tal manera que no se trata de argumentos racionales que son muy buenos, entre otras cosas, o de experiencia empírica, que tampoco podemos negar que no tengamos una experiencia empírica, pero que con el cuidado que debemos tener en todo esto para no caer en los extremos. Bien, Kant defendió... Adelante, mi hermano. Frente a otras religiones, nosotros no argumentaríamos en el tiempo que ellos pueden pues decir lo mismo, decir que ellos fueron convencidos por algo extra racional, como más allá de la razón. ¿Sabes que hace 2 semanas estaba discutiendo ese mismo punto con mi hijo? Mi hijo menor no es creyente. Aunque él mismo se define como un teísta cristiano, él no es creyente. Y empezamos a hablar sobre ese tema y expuse lo mismo que estoy exponiendo aquí ahora. Y mi hijo me dijo algo que es cierto para ambos, para los de otras religiones como para nosotros. Me dijo, papi, tu argumentación es circular. Yo me lo quedé mirando y dije, la tuya también. Ambas están atrapadas en un círculo. El problema es que tu círculo es así de pequeño, porque empieza en ti y termina en ti. Pero el círculo de mi pensamiento es mucho más grande porque es un círculo que empieza en Dios y termina en Dios. Me dice él, el problema no queda resuelto porque seguimos enfrascados en lo mismo. Yo le decía, no, el problema sí está resuelto a través de la fe. Y el problema grave es que ninguna otra religión tiene una visión de la fe, una comprensión de la fe, un entendimiento de la fe como lo tiene el cristianismo. Porque para todos los demás la fe es definida de cualquier forma o creer en cualquier cosa. Pero en el cristianismo la fe es robusta porque viene de Dios, como aparece en la carta a los romanos. Nos es otorgada, nos es dada y por ella podemos creer y por medio de ella podemos actuar y vivir hasta el día en que venga Cristo. Entonces, en ese sentido, y creo que ya te habrás dado cuenta, somos altamente presuposicionales en esta parte. Seguramente habrá mejores argumentos o racionales para poder hablar sobre estas cosas, y creo que en otro momento o en otra clase, tal vez en Cosmovisión, podríamos tocarlos, pero el argumento básico creo que es este que te puedo dar hasta acá. Pues no sé, tal vez después podamos hablar un poco sobre eso, regresaremos sobre eso. Bien, Kant defendió respecto de lo metafísico las dos tesis siguientes. Miren esto. Y creo que aquí se resume de todo lo que hemos venido hablando. Primero dijo, no es posible el conocimiento objetivo o científico de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Sí, en esto versaba su gran preocupación. No es posible el conocimiento objetivo o científico de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Pregunto, ¿eso es cierto? Eso es cierto. Sí. Pero Kant limitaba el conocimiento únicamente a eso. Nosotros estamos en otra categoría, en otra etapa.
Nosotros no usamos la biología para probar la existencia de Dios, que es espíritu, ni la física, ¿cierto? La física se volvería loca tratando de definir la omnipresencia de Dios. Es decir, el hecho de que Dios esté plenamente en todo lugar del universo. No podemos confundirlo con el panteísmo, ¿cierto? Que cree que Dios es todo y todo es Dios y esto es una parte de Dios. No, la omnipresencia de Dios nos llevaría a saber, a entender que está presente de manera plena en toda parte del universo. Esa es la omnipresencia de Dios. Entonces, estamos de acuerdo en eso. No es posible el conocimiento objetivo científico de la inmortalidad del alma y de la existencia de Dios. Pero la segunda tesis de Kant dice, pero es necesario postular ambas cuestiones para que tenga sentido la experiencia moral. Pero es necesario postular ambas cuestiones para que tenga sentido la experiencia moral. Es decir, no se puede probar la existencia de Dios y él mismo era agnóstico, no puedo conocer a Dios, pero es necesario las dos para poder entender o para tener una práctica moral adecuada. Para mí eso es una contradicción. En lo particular, en mi poco conocimiento filosófico es una contradicción y creo que viola la ley de la no contradicción. Claro. Ahora, el mismo Kant sugirió en una de sus obras algo que es bien interesante. Él dijo, hay dos cosas que me sorprenden, las estrellas fuera de mí y la ley moral dentro de mí. ¿A dónde nos lleva ese tipo de pensamiento? Dado que parecen tesis opuestas, Kant tuvo que explicar que la segunda, el acceso a lo metafísico mediante el mundo moral, no supone propiamente un conocimiento. En sentido estricto, los postulados de la razón práctica no se pueden demostrar porque es preciso creer en ellos y dan lugar únicamente a fe racional. Fe porque de ellos solo podemos tener un convencimiento subjetivo, no una prueba científica, pero racional porque no vienen dados por exigencias de la revelación, como ocurre en el caso de lo que habitualmente llamamos fe, sino de la propia razón. Miren, esto es bien profundo, pero es terrible realmente. Para Kant, no se puede demostrar la fe, pero es preciso creer en ella de alguna manera. Pero muchos cristianos naufragan en esta parte al pensar en la fe de la manera que lo hicieron algunos de estos hombres, o que miran la fe distinta a como está en la Escritura propiamente dicha. Porque, pregunto, ¿la fe es un convencimiento subjetivo? Tiene un elemento subjetivo, pero la fe es totalmente objetiva. Totalmente objetiva. Claro, Cristo reposa por completo en Jesucristo. Hay un predicamento básico en el catolicismo romano cuando se habla o cuando uno critica todas estas manifestaciones idolátricas que toman una estatua que representa un santo y la sacan a pasear por una ciudad, y hay involucrados grupos alrededor de ellos tratando de darle validez a eso, y hay otros que se exaltan en medio de una adoración del ídolo, en fin. Y uno los cuestiona y uno les pregunta a veces a los sacerdotes católicos, ¿ustedes por qué permiten eso si ustedes saben que eso no tiene ningún valor? Al contrario, terminas perjudicando las almas. Y la respuesta que casi siempre dan es, déjalos en su fe sencilla. Y uno dice, pero fe sencilla, eso no es fe, eso es credulidad. Credulidad. Técnicamente es credulidad. La credulidad cree en cualquier cosa. La fe no. El elemento objetivo de la fe en este caso es el más importante. ¿Por qué lo sabemos? ¿Qué dijo Cristo nuestro Señor acerca de la cantidad de fe que necesitamos? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte,
trasládate a los mares, trasládate al mar y allá iría. Es decir, no sé si usted se está dando cuenta, o creo que la mayoría ya lo han hecho, que lo importante no es la cantidad de fe, sino el objeto de la fe. Porque quien salva no es la fe, ¿estamos de acuerdo? Quien salva no es la fe. Lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa, lo estoy diciendo grabado. Quien salva es Cristo. Cristo. Ese es el punto principal de todo eso. Entonces sí, hay un elemento subjetivo, pero la fe no es un elemento subjetivo, simplemente. Tiene un elemento subjetivo porque va de individuo a individuo. Dios la da como Él quiere y a quien Él quiere. Pero siempre el objeto de la fe, el fin de la fe, el propósito de la fe, lo que persigue la fe es a Cristo. Y hablamos de la fe bíblica. Ahora, es evidente que Kant niega la verdad de la historia de la salvación, pues de forma tajante limita la fe al mundo de lo subjetivo. Mientras que los elementos de la historia de la salvación son reales. Desde Génesis, incluso podríamos con pasaje a bordo, desde Génesis 3:15 hasta el último versículo de Apocalipsis, todo, absolutamente todo, está lleno de los hechos redentores verídicos, verdaderos, incluidos los milagros. Todos esos hechos están allí. Los creyentes en Jesucristo creemos que nuestra fe tiene una dimensión objetiva, la cual reposa por completo en la persona de Cristo, que se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Y también creemos todo lo demás que a muchos les duele en el corazón. Creemos en la resurrección de entre los muertos, de Cristo el Señor. Y creemos, entre otras cosas, usted sabe que es uno de los eventos históricos mejor probados, ¿cierto? Imagínense los impíos dando testimonio de que Cristo resucitó. Una guardia de impíos llegaron donde los sacerdotes y les dijeron, resucitó. ¿Y qué hicieron los sacerdotes? No digan nada. Tenían que caer postrados ante el Señor, pero no digan nada. Entonces, la resurrección es un hecho probado. Y por eso nuestra fe es una fe segura. Y en algún momento podemos temblar, pero nuestro Señor viene a nuestro socorro y nos ayuda. Miren, la evidencia escritural debería ser suficiente. No obstante, también existe una certidumbre externa sobre la historia, sobre la revelación, que si bien podría no convencer el alma de los incrédulos, afirman la veracidad de los mencionados relatos. No obstante, el idealismo kantiano no permite, por el fuerte empirismo que hace parte de su estructura, la aceptación de estos hechos como verdaderos. Claro, ese tipo de empirismo no aceptaría los hechos como verdaderos porque no puede medirlos, porque no pueden estar allí, pero están los más de 500 testigos que dan fe acerca de la obra de Cristo. Pero lo peor de todo es que no puede aceptar el resultado soteriológico, es decir, en cuanto a salvación a favor del hombre hecho por Dios. No pueden aceptarlo. También es un hecho que su visión de la doctrina seguía teniendo un elemento pietista muy marcado en su entendimiento moral. ¿Por qué? Porque la visión que él tenía sobre su gracia, sobre la gracia salvadora de Dios, se acercaba más a lo práctico, al qué puedo hacer, al qué debo hacer, al cómo debo vivir. Ese era el punto importante. Y esto usted lo va a encontrar en casi todas las teologías, las teologías liberales y demás. ¿En qué debo hacer? Porque hay algo de lo que no puede librarse todo este tipo de teologías, y es de la obra como fuente de la salvación. No puede librarse de eso. Y es por eso que usted va a encontrar en las teologías socialistas la necesidad de cambiar las estructuras sociales, del beneficio a los pobres y de tantas otras cosas que son obras y más obras que apuntan de alguna manera a satisfacer el alma, pero que en realidad no conduce a la persona hacia el Señor. Vamos a dejar hasta acá y tomamos unos minuticos y regresamos.